YouTube Un momento. también. Listo. Muy buenas noches, bienvenidos al podcast de la Divina Revelación Alfa y Omega, dando glorias infinitas a la gran familia solar del infinito cosmos, a nuestro amoroso Padre Eterno, a nuestra Divina Madre Universal Omega, al Hijo Primogénito Solar Cristo, y también a nuestros invitados para el día de hoy, nuestro hermano Daniel, que nos visita pues en forma virtual a través de internet. Y tenemos también aquí a nuestros hermanos Mano Carlos, Mano Levi. Y bueno, vamos a empezar un bonito tema que vamos a tocar sobre lo que es la vida, el nacimiento del Divino Maestro Cristo, ahora el Alfa y Omega. Vamos a ir comprendiendo, entendiendo un poco más, hermanos que también pues han investigado bastante sobre este tema y vamos a aprender bastante. Y bueno, pues quisiera el saludo cordial de nuestro hermano Carlos. Bien, hermano, hermanas y hermanos, gracias una vez más, dando gracias pues a nuestro divino Creador, glorias infinitas al divino Padre Eterno, por permitirnos una vez más estar con ustedes, con temas nuevos, ahora que se acerca la divina Navidad, el aniversario de onomástico de nuestro divino Maestro que ya pues se encuentra en el planeta de Tierra y nosotros celebramos, ¿no?, esta llegada y también celebramos todo el conocimiento que nos trae, ¿no? Y entre esos hermanos también están los aportes que hacen otros hermanos para difundir la divina ciencia, la divina doctrina del Cordero de Dios, la divina revelación alfa y omega. Tenemos la presencia de nuestro hermano que pues él viene, ¿no?, compartiendo toda su labor para que todos nosotros sepamos un poquito más de la divina revelación alfa y omega. Hermano Levi, saludos a nuestros hermanos. En primer lugar, hermano, gloria al Divino Padre Eterno, hermanos. Glorias infinitas a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga. Y glorias infinitas al Divino Primogénito Solar, el Alfa y el Omega. El cual, hermanito, estoy muy contento una vez más por compartir este podcast y aclarar, hermanitos, ciertas informaciones con respecto al desarrollo de la doctrina, ¿no? Es como estaba diciendo hace un instante el hermano Carlos, la expansión y la difusión de la divina revelación se da por muchos medios, hermanos. Y en esta ocasión tenemos como invitado al hermano Daniel Arebros, el cual es un gusto escuchar y saber su trayectoria con respecto a la difusión de la doctrina. Gracias, hermano. Bienvenido, hermano Daniel. Quisiéramos sus palabras de saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de este medio de comunicación, este bonito podcast que ya está siendo bastante conocido y realmente lo que nos une es el principio de la divina revelación alfa y omega por sobre todas las cosas y las infinitas formas realmente ahora lo vamos a entender y comprender un poquito más. Saludo cordial, hermano Daniel. Bienvenido. Con la gracia del Divino Padre Eterno, con la gracia de la Divina Madre Solar Omega y con la gracia del Divino Cordero de Dios encarnado una vez más en esta morada planetaria. Es una satisfacción encontrarnos con hermanos y hermanas que estudian, investigan, profundizan la nueva revelación enviada por el Padre Eterno que cambia las costumbres, el pensar, los hábitos de todos los seres pensantes en este planeta. La ciencia celeste, la escritura telepática, la doctrina del Cordero de Dios, la divina revelación, son muchos nombres para la última doctrina que el Eterno Padre envía a este mundo. Bien, hermanos, Gracias, estoy a vuestra hermanito. Gracias, disposición. hermano. Gracias, hermano Daniel. Vamos a empezar, hermanos, reconociendo, por ejemplo, ya tenemos aquí en el mostrario los hermosos libros que ustedes pueden apreciar, que representan pues el trabajo muy minucioso, muy loable y realmente para nosotros una alegría inmensa, que desde hace mucho tiempo muchos hermanos han tenido oportunidades de hacer difusión, impresiones, pero de la calidad que, por ejemplo, ahora podemos apreciar realmente nos proyecta un trabajo muy elaborado, muy minucioso, muy delicado, como se debe hacer
con respecto a lo divino, a lo celestial. Y realmente no solamente esto, sino tantos libros que se han publicado de parte de nuestro hermano, y yo sé que hay muchos hermanos que también junto con ellos han ido publicando, haciendo esfuerzos, porque también requiere de economía, requiere esfuerzo, voluntad y amanecidas, anochecidas, pero realmente lo que importa es compartir la divina ciencia tal como es. Y lo que quisiera, hermano, por ejemplo, como una enseñanza a nuestros hermanos, ¿cómo empezó todo esto, hermano? Esa labor tan apasionada, podemos decir, en hacerlo lo más hermoso, lo más, digamos, atrayente, porque no solamente son estas publicaciones que usted, por ejemplo, lo ha encabezado para la publicación, sino muchos pequeñitos folletos y otros, ¿no, hermano? ¿Cómo empezó todo esto, hermano Daniel? Cuando nosotros leemos los divinos rollos, los títulos o escuchamos los cassettes donde el autor mismo expresa su anhelo, su voluntad de querer publicar inmediatamente toda la divina revelación que el Padre Eterno ha enviado. Cuando uno lee ese mensaje, esa orden del Padre Eterno, y en el rollo con toda claridad dice, ¿por qué el creador del universo tuvo que esperar para ser publicado? Esa es una pregunta que va a estremecer a todo el planeta, porque en un divino rollo el Padre Eterno nos recuerda que antes de venir a este mundo, todos estuvimos de acuerdo en que bastaba un solo ser, una persona, que se enteraba de la revelación y esa persona le avisaba, anunciaba a todo el mundo, porque todos estuvimos dispuestos a colaborar en la publicación, la expansión por todos los medios que el Padre Eterno autoriza. Cuando llegamos a la revelación hace más de 40 años y leemos ese título y esos fragmentos de un divino rollo, entonces nuestro espíritu se encendió para querer publicar todo lo que existía. Nada debería quedar oculto, porque el Divino Padre Eterno es luz, no solo para la tierra, para todo el universo. Y Él constantemente nos dice que ocultar una revelación de Dios causa tragedia en un planeta, porque cada segundo que pasa de ocultamiento son destinos que se alejan del reino de los cielos. Cuando nuestro espíritu entiende ese drama que significa el no publicar la revelación, el Padre Eterno dice, surge la intranquilidad espiritual por querer materializarlo. Y luego cuando leemos en otro divino rollo, cuando el Divino Padre hace una comparación y dice, vosotros, los periódicos del mundo, publicáis las noticias mundanas en preciosos colores, y lo del Padre, lo último, lo más barato, lo más económico, para salir del paso. No, nuestro nivel debe ser el más elevado, los mejores materiales, los mejores colores, las mejores ediciones, porque el Divino Padre es el número uno, es supremo, es lo máximo a que podemos aspirar todos. Estos son los ideales, el contexto que nos mueve para querer publicar en los mejores materiales y compartirlos gratuitamente. ¿Por qué? Porque está escrito en la Divina Revelación que quien compra y quien vende, al Divino Padre compra y al Divino Padre vende. Más aún, dice el Padre Eterno que su Divina Revelación nos la da con un amor infinito y en forma gratuita. No costó nada a ningún ser humano. Ningún ser humano es autor ni de una letra, una tilde de la Divina Revelación. Porque como editores
debemos ser sumamente cuidadosos en la transcripción del plano original a las hojas donde van a publicarse estos contenidos. Es cierto que como humanos tenemos muchas imperfecciones y el autor en un cassette anunció y dijo, lo que a uno se le escapa, a otro que es más cuidadoso, no se le escapa. Y lo que se le escapó a ese que era más cuidadoso, a otro que es todavía más minucioso, no se le escapa. Entonces venimos transcribiendo y revisando los rollos cada vez que aparece una copia de un plano original, inmediatamente descubrimos una cantidad de errores producto de un trabajo acelerado, precipitado, pero ahí están las copias para revisarlo. De tal manera que podemos decir, muchas de las publicaciones que ahora presentamos están cuidadosamente revisados con las copias de los originales. Tenemos entonces alicientes, órdenes, mandatos, sugerencias, intuiciones, insinuaciones del Divino Padre para tomar la iniciativa de dar lo mejor de nosotros en publicaciones y en la difusión para el Divino Padre y su divina revelación. Esto sería, hermanos, el motivo, los ideales que nos impulsaron a hacer estos trabajos desde las formas más sencillas. Hemos empezado en formatos pequeños, desde máquinas electrónicas, luego vinieron a las computadoras, desde cartoncillos, después llegaron las placas, películas, todo tipo de materiales conforme la tecnología iba avanzando. Hemos ido a la par, subidos en la cresta de la ola de la tecnología para no quedarnos atrás y siempre estar presentando con los materiales novedosos la divina revelación. Esto es a grandes rasgos el impulso que tenemos como editores en relación con la divina palabra viviente del Eterno, que no es obra de hombres, sino que Él nos lo da por gracia a todos nosotros para nuestra salvación y como una oportunidad para avanzar en el conocimiento y cambiar nuestras costumbres Leo. y derribar falsos conceptos en todos los campos del saber. Bien, hermano Daniel, gracias. Hermano Carlos, por ejemplo, al ver los materiales nos llena de emoción, de alegría, de tener tanta información. Y yo me pongo a pensar, hermano Carlos, ¿por qué el ser humano tiene esa tendencia de creerse único en publicar? O que se le pida permiso a un ser humano para difundir las cosas del divino creador. Hay un monopolio en eso, en los humanos. Es algo que es como un germen que debemos realmente eliminar de nuestra mente. Vemos, hermano Daniel, también le comparto esto, hermanos, vemos un sesgo, ¿no? De parte de algunos hermanos que de repente acarrean esta cierta inclinación a creerse únicos en el conocimiento, ¿no? Y creerse con la potestad de decir, tú no puedes publicar, yo sí, de repente bajo mis reglamentos puedo hacerlo, pero nosotros vemos, hermano Daniel, y también me gustaría agradecerle, la calidad de las impresiones de los libros, ¿no? Y como usted lo mencionaba, hermano Daniel, vemos nosotros con gran agrado que estos materiales se reparten gratuitamente. Ciertamente, de repente, en algunos momentos, a falta de economía, se ha de repente visto la necesidad, ¿no? Pero también sabemos, por opiniones de usted mismo, hermano, y de otros hermanos también que conocen estos materiales, sabemos que lo daban pues a un precio tan irrisorio, prácticamente que era al alcance de todos, ¿no? Como 5 soles, 10 soles, ¿no? Pero esos tiempos pasaron, ¿no? Sabemos ahora en la actualidad, hermanos, que la divinidad actúa de muchas maneras y nos da esa facilidad económica a ciertos hermanos de repente que desprendidamente aportan para los materiales y estos se ofrecen gratuitamente. Y vemos, hermanos, que esto pues causa de repente satisfacción en muchos de nosotros, ¿no? Como lo dices, hermano Daniel, este Divino Padre nos pone las herramientas en la vida para nosotros pues aportar, ¿no? A lo que es del Padre gratuitamente. En esto, hermano, nos podría compartir un poco
Hay muchos materiales, ciertamente. Estos libros, por su tamaño, el contenido que tienen, sabemos que de repente la imprenta tiene un coste. Nosotros lo ofrecemos gratuitamente. Háblenos un poco de eso, hermanos, de repente, algunas inquietudes que tienen nuestros hermanos. De repente han habido comentarios de este tipo por el desconocimiento de nuestros hermanos, vierten cierta opinión acelerada, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca, hermano, de repente el costo de los materiales, la imprenta y cómo se trabaja al respecto. Sí, el ejemplo de cómo la divina revelación se extiende lo da el mismo autor, el primogénito solar, Alfa y Omega. Él jamás vendió un divino rollo. Él jamás cobró por enviar a otros países un divino rollo. Todo lo dio gratuitamente. Él nos está dando el ejemplo. Él no puso la economía en primer lugar, sino la voluntad de cumplir las promesas y las alianzas que se hicieron antes de venir a este planeta. Si todos hemos estado de acuerdo en publicar, hemos hecho alianzas. Solo tenemos que esperar que esas alianzas se materialicen. Por ejemplo, la alianza fue que la divina revelación se debería publicar en forma inmediata. Y en un divino rollo dice, si hubieseis publicado mi divina revelación en forma inmediata, de verdad os digo que este planeta ya estaría desarmado. Miren lo contundente de la revelación. Si se demora en publicar, se causa tragedia en este planeta. No, la economía jamás ha estado delante de un proyecto de publicación de la divina revelación. Lo primero que nosotros ponemos delante es el trabajo, pero el Divino Padre Eterno dice, primero se piensa, luego se planifica, finalmente se ejecuta, se materializa. ¿Esto significa una prueba de fe? Sí. ¿Acaso no tenemos fe nosotros? Nosotros sí tenemos fe. Y esta fe va junto con el trabajo, con la planificación, y al final se materializa. Aquellos espíritus que dicen que sin dinero no se puede hacer nada, demuestran un atraso evolutivo, una fe materialista y demuestran una mezquindad espiritual para con sus hermanos y su prójimo, y se olvidan que esos mismos espíritus hicieron alianzas antes de venir a este planeta con una multitud de espíritus, colaboradores, diseñadores, traductores, editores, etcétera. Están ahí esperando. Pero ¿por qué no se manifiestan? ¿Por qué no hacen contacto? Porque de por medio hay un espíritu atrasado que quiere ponerle precio, quiere obtener un beneficio, quiere asegurarse derecho de autor, exclusividad, privilegio. Y eso es contra la divina revelación. El Padre Eterno dice que su divina revelación es universal, que no es exclusiva de nadie. Lo escuchamos en los cassettes. El mismo autor de los rollos así lo explica. Así es, hermano La revelación Daniel. es para todos, es para el mundo. Hermano, entonces partiendo de esas órdenes que nos da el Padre Eterno, jamás deberíamos haberle puesto precio. Pero si hemos caído durante algún periodo en esa influencia materialista, la misma experiencia nos ha demostrado que ese no es el camino, que el camino es corazón abierto, abierta, manos abiertas y colaboradores, hermanos, aparecen y sobran. Esa es la realidad. Bien, hermano Daniel. Realmente ilustrar a nuestra población, ilustrar a muchos hermanos que estudian la divina revelación es muy importante, porque muchas veces, hermanos, nos encontramos que desconocen realmente la esencia de la divina revelación y por ello creen equivocadamente que solamente un grupito, una organización, un grupito humano, una hermandad puede tener, digamos, el privilegio de difundirlo, de compartirlo, de acuerdo a su imperfección humana. Y esto, lógicamente, no es así. Nuestro Divino Padre Eterno brinda
todo a sus hijos, absolutamente todo. Y es justamente lo que escuchamos en las charlas, escuchamos en la voz del Divino Maestro, en los divinos rollos telepáticos. Y esto nos lleva a pensar, hermano Levi, por ejemplo, lo que dice nuestro hermano también, lo comprendemos perfectamente, que detrás de ese ocultar del conocimiento está la imperfección más grande del ser humano, que es lo material, que es el dinero, ¿verdad? Y eso causa mucha injusticia, mucho dolor y mucho atraso a nuestros hermanos, ¿verdad, hermano Levi? Exactamente, hermano Rodrigo, ¿no? El Divino Padre ya lo dijo, ¿no? O sea, deberíamos identificarnos a quién servimos, ¿no? O servimos a los hombres con su imperfección, con su egoísmo, o servimos a Dios que nos da la vida, ¿no? Que nos dio la doctrina, ¿no? Debemos identificarnos y también definirnos, ¿no? O somos fríos o somos calientes, dice el Divino Padre, no podemos ser tibios, hermano. Ahora, con respecto, hermanito, a la doctrina, con respecto a la organización que se está hablando, hermano, el Divino Padre, el Divino Maestro, el autor de la Divina Revelación Alfa y Omega, lo dijo, ¿no? No he venido a formar grupos, ¿no? No he venido a formar ni asociaciones ni movimientos. O sea, da a entender ese consejo que da el Divino Maestro, pero lamentablemente lo hemos interpretado mal, hermano. Y quería hacer una consulta, hermano. Ustedes, hermanito, de Ciencia Celeste, ¿ustedes son una organización, son una asociación o un movimiento? ¿Nos podría dar un alcance, hermano, para que los demás hermanos también puedan comprender con respecto a esa denominación, ¿no? Somos un equipo de trabajo o varios equipos de trabajo que coordinamos bajo el conocimiento o la doctrina del Divino Padre. ¿Cuál es la experiencia que estamos viviendo? Nuestro líder, nuestro jefe, nuestro conductor es el Divino Padre por medio de su doctrina. Él nos da las órdenes, las pautas, las indicaciones en sus divinos rollos, en sus divinos títulos y en la voz grabada del autor en los cassettes. Y tratamos de cumplir lo que Él nos dice en los divinos rollos. Esto significa que no somos una organización humana con estatutos humanos o bajo las leyes humanas, en el sentido de condicionar, limitar, someter la doctrina a leyes humanas. Las leyes humanas pueden impedirnos, pueden impedirnos publicar, pero el Divino Padre nos dice en un rollo, no existe ley o fuerza humana que pueda impedir la expansión de la doctrina del Cordero de Dios. Entonces, nosotros cumplimos el mandato del Padre y se materializa las publicaciones. Son ejemplos que no existe ninguna barrera humana que pueda limitar la expansión de la revelación. Más aún, si nosotros no hacemos nada, las piedras hablan, las máquinas lo hacen. ¿Y por qué perder esa inmensa oportunidad de hacerlo en forma manual? Por nosotros mismos. Aprender a hacerlo, aprender a usar la herramienta y materializarlo. Entonces somos equipos de trabajo voluntarios que coordinamos, nos apoyamos y no tenemos discrepancias entre nosotros, porque el Divino Padre Eterno no nos divide ni nos confunde, nos unifica en una forma de sabiduría, de trabajo, de virtudes. Por el fruto se conoce el árbol significa que nosotros no necesitamos hablar ni criticar a ningún grupo ni a ningún ser humano que difunda la revelación o que haga algún trabajo relacionado con el bien, que es hacer un trabajo de Dios. No necesitamos, no tenemos tiempo. Sencillamente el mundo es tan inmenso, el trabajo para hacer es tan colosal, que no tenemos tiempo para esas pequeñeces, que se ocupan otros que quizá tienen tiempo y no usan los medios para publicar y extender la divina revelación. Entonces hay equipo de trabajo y el nuestro está muy relacionado al campo editorial, al campo de las ediciones, las publicaciones.
y coordinamos muy bien, no tenemos discrepancias, existe un acuerdo tácito porque todos estudiamos y leemos la Divina Revelación. Y si hay alguna interpretación, la analizamos y la toleramos, pero siempre es el texto del divino plano, el título o la voz del autor el que nos dice sí o no. Y también tenemos la costumbre de hacernos esta pregunta según nos enseña el Padre en un rollo que dice: deberéis preguntaros si lo que hacéis viola o no viola la ley del Padre. Y otra pregunta: si lo que hacéis será o no será del agrado del Divino Padre. Esas preguntas nos van como corrigiendo el camino, porque a veces tendemos a desviarnos, pero esas preguntas nos ponen en línea. Así es la experiencia de los equipos de trabajo, hermano. Bien, hermano Daniel, realmente vamos entendiendo y comprendiendo, y eso quisiéramos compartir con nuestros hermanos que nos escuchan. En el mundo están muchos hermanos en México, en Argentina, en Venezuela, estudian la divina revelación Alfa y Omega. Aquí en el rebaño peruano, en diferentes partes. Y lo que manifestamos, lo que enseñamos, es la fuente de los divinos rollos telepáticos. Y eso es lo que nos une. Pero lamentablemente el ser humano, cuando tiene intereses materiales, tiene muchas veces esa imperfección de mantenerse en cargos, en estatus y manipular la información a su interés, es donde ellos mismos se dividen. Porque nosotros estamos unidos con todos los hermanos que difunden la divina revelación Alfa y Omega tal como es. Ustedes pueden apreciar en los libros, es los mismos divinos rollos que publican, que se van dando a conocer en diferentes partes del lugar, en diferentes partes. Y es lo mismo. Ahora, cada uno según, por ejemplo, su delicadeza, según su comprensión, lo realizará. Como usted manifiesta, hermano, la delicadeza que debemos tener nosotros ante lo supremo es realmente quizás a nivel humano muy poquito de lo que podemos ofrecer. Pero sin embargo, es abismal frente a muchos que no le dan esa respectiva importancia. Y esto queremos que nuestros hermanos nos entiendan, nos comprendan, que no tenemos tiempo, hermanos, para trivialidades, para muchas cosas humanas, terrestres, conflictos terrestres. Ya no tenemos tiempo. Hemos estado realizando las campañas de difusión en lugares donde no se ha llegado. Y es hermoso ver que cada día muchos hermanos se van plegando y si nos unimos en el principio, realmente haremos una revolución planetaria y nadie nos detendrá. Mi persona, nuestros hermanos que están acá, su persona, estamos identificados con la divina revelación y nadie nos parará. Estamos seguros y prestos a difundir la divina ciencia tal como es, sin límites, sin egoísmos, sin ocultismos, sin división. Somos estudiantes de la divina revelación y es lo que nos une, hermano. Así es, hermano. Hay muchas preguntas, hermano Daniel. Una de ellas me gustaría que nos comparta si tiene otras ediciones. Acá vemos 3 ejemplares. Son las más voluminosas, contienen muchos planos telepáticos. En la otra, pues, contienen los títulos, que contienen infinidad de leyes. Tenemos la transcripción de los cassettes del Divino Maestro dejó. ¿Puede mostrarnos, hermanos, si es que tiene de repente, o también mencionar algunas otras ediciones? ¿Cuántas se han sacado hasta el momento, hermano? Esa es una pregunta, ¿no? Y si nos puede contestar. También tenemos otra pregunta de nuestro hermano. Vamos por partes, hermano Carlos. Ya. Sobre este tema, hermanito Daniel. Bien, con la gracia del Divino Padre Eterno, porque nada se hace si Él no lo permite, hemos podido publicar los 302 rollos transcritos que están en el Perú, en 30 libros, y estos 4 volúmenes grandes contienen la mitad de toda la doctrina que se encuentra en el Perú. Entonces son libros pequeños que tienen los otros divinos rollos y, por ejemplo, en estos 2 volúmenes
grande de Alfa y Omega, ahí hay 8 libros pequeños. Cuando los publicábamos en tomos de 200 páginas, salen 8 libros que cuando los agrupamos en una edición grande, se convierten en 2 libros, porque ahí hay 96 divinos planos que el mismo autor, con su misma letra, escribe un índice y dice que esos planos y la combinación de esos números y esos títulos lo dicta el Divino Padre Eterno para ser publicados en un libro. Entonces obedecemos ese mandato, esa orden del Padre Eterno de publicarlo en un libro y así lo hemos hecho. No como se nos hubiera ocurrido crear otras combinaciones de rollos, pero tenemos la esperanza que por ahí debe haber la continuación de este índice para tener un orden correcto y una combinación maravillosa de los títulos y de los divinos rollos para ser publicados en otros tomos. Y con 3 tomos grandes de cerca de 1000 páginas, tendríamos los 302 rollos publicados, más otro libro grande de los 3700 títulos y otro libro de la transcripción de los cassettes. Tendríamos 3, 4, 5 grandes libros para que la doctrina sea editada y desde el Perú se presente a todo el planeta. Ese sería el proyecto, pero debemos decir que ya lo hemos publicado así en tomos pequeños, todos los rollos y todos los títulos y todos los artículos y todos los cassettes en libros. Esa ha sido la experiencia editorial. Bien, hermanito Daniel. Acá tenemos, por ejemplo, el esfuerzo, el sacrificio que han hecho muchos hermanos, hermosos libros donde realmente, como usted dice, hermano, si tuviéramos más cantidad, yo sé que con toda la delicadeza lo haría. Y ese equipo humano nos estamos sumando, definitivamente, porque somos conscientes que el despertar debe darse en cada momento, en cada instante, y estamos para despertar a la humanidad. Estos hermosos libros que realmente un esfuerzo muy loable, bastante, digamos, hermanos, de sacrificio, de anochecidas, de amanecidas, y también, lógicamente, de muchas injusticias de parte del mundo, que para nosotros ya es perder el tiempo con ellos, porque tenemos tanta labor que hacer y realmente, hermano, nosotros tenemos una fe en que nuestro Divino Padre Eterno nos dice que haya o no haya un solo creyente en la tierra, su divina ciencia se difundirá. Y llegado el momento dado, los hermanos que han quedado con muchos divinos rollos telepáticos, con la voz del Divino Maestro, si no lo dan a conocer, segundo por segundo, están precisamente entrando en el campo de la oscuridad mental, de las tinieblas, y eso se paga segundo por segundo. Pero el universo tiene su tiempo, nos da un tiempo, y quién sabe, hermanos, a sismo limpio haga cambiar todas estas cosas. Porque realmente, hermanos, no hay derecho de ocultar la verdad, no hay derecho de ponerle límites al conocimiento, y la delicadeza que muchos hermanos tienen de compartirlo, la divina ciencia tal como es, y en forma libre, en forma gratuita, como se hace el esfuerzo ahora, es realmente muy meritorio. Estamos seguros, hermanos, que llegado el momento dado, todo se sabrá, todo se conocerá. Y allí romperemos límites mentales y empezaremos a entender de que no había un ser único que por capricho personal decida cuándo publicar, cuándo no publicar, o cuándo darlo a conocer, o cuándo no darlo a conocer. Eso realmente es muy mundano de la parte de los seres humanos. Estamos seguros, hermanos, que el infinito universo, nuestro divino Padre Eterno, lo tiene controlado, lo tiene calculado. Y llegado en su momento dado, hermanos, se conocerá la totalidad de la maravillosa escritura telepática. Y estamos prestos y llanos a apoyar y dar todo nuestro esfuerzo por su publicación, por su difusión y por la humanidad, que es patrimonio de la humanidad. No es de uno
grupo, de una persona, no. Es patrimonio de la humanidad. ¿Verdad, hermano Leo? Así es, hermano. Como dice el Divino Padre, el conocimiento no se puede ocultar, hermano, porque si no estaríamos cayendo lo que se llama egoísmo intelectual, ¿no? Y eso no se puede dar, hermano. Hermanito, acá hay una pregunta de un hermanito que nos hace, ¿no? Mediante las redes. Dice, ¿no? Hermano Daniel dice, de esta forma de publicar la divina revelación en forma gratuita es una clave para abolir este sistema de comercio y explotación del capitalismo, ¿verdad? Sí, hay un divino título dictado por el Padre Eterno que dice, en la prueba de la vida, todo debió ser gratuito para que nadie sea explotado. Hermanos, la psicología de lo gratuito es maravillosa. ¿Por qué? Porque nace la confianza, nace el apoyo mutuo, nace el desinterés por las cosas materiales y nace una voluntad de querer extender, ampliar, publicar sin límites. Lo contrario es una psicología materialista que limita, egoísta, que impide, y lo más grave es el atentado a la orden que da el Padre Eterno de compartir su revelación por todos los medios de comunicación. El libro es uno de ellos, las redes es otro, la radio, el cine, la televisión, todos los medios, y ahora con la inteligencia artificial, en esos medios, la divina revelación también se está extendiendo y en forma gratuita. Bien, hermano Daniel. Hermano Carlos, por ejemplo, la experiencia de salir a los parques, a las plazas, haciendo nuestras marchas con el símbolo de la divina banderita, el corderito. Así es, hermano. Nos cabe una pregunta, hermano Carlos, bastante para muchos neurálgico, que muchos creen, hermano Carlos, que, por ejemplo, elaboran una banderita y porque no sale de ellos, no pueden elaborar los demás. O se puede monopolizar el corderito, un símbolo maravilloso que todos tienen derecho a tenerlo. Y eso estamos para romper eso, hermano Carlos. Claro. Uno de esos, uno de esos materiales clave que responde es los libros, ¿no? Que ya nuestro hermano Daniel nos comparte, hermano. Se comparten de forma gratuita, pero con un compromiso de parte de nuestros hermanos que lo reciben. Sabemos que tiene un precio de impresión, sabemos el esfuerzo que conlleva hacer estos materiales y sabemos también que hay hermanos que de buena manera quieren estos materiales. A ellos, hermanos comprometidos con la lectura, comprometidos con la labor que conlleva este material, lo damos gratuitamente, hermanas y hermanos. Y también, como no, ¿no? Como nos dice nuestro hermano, nosotros sabemos por revelación que nuestro divino creador lo da todo gratis. Nos da la vida, nos da el oxígeno, nos da el sol, nos da los alimentos, todo. Es el hombre quien pone precio, quien pone condiciones, de repente quien pone esa parte negativa que tiene el humano, ¿no? Intereses de por medio. Y pues nosotros, hermanas y hermanos, estamos comprometidos con difundir la divina ciencia de la forma correcta, ¿no? Que es gratuitamente. El esfuerzo hay, hermanas, la voluntad también hay, sino que debemos nosotros tomar conciencia de que todos estos materiales, los símbolos, todo conlleva pues un esfuerzo, ¿no? Y se aprecia bien cuando esto se da de forma gratuita, como dice nuestro hermano también Daniel, hay un cierto, ¿no? Fraternidad al compartirlo de esta manera. Y respondiendo a tu pregunta, hermano, sabemos nosotros que a lo largo del tiempo se generan ciertas costumbres, ¿no? Y entre ellas, pues la de los símbolos, que tiene que ser una ceremonia, que tiene que haber todavía un registro previo, o de repente conmemorar algún aniversario, pero esto no es así. Nuestro divino creador nos dice que cada uno de nosotros puede portar el divino cordero, puede sentirse pues también, ¿no? De una u otra forma, comprometido con los símbolos que lleva, ¿no? Vestir de celeste, de repente el overol celeste,
vestir con el Divino Cordero y también siguiendo las pautas del Divino Padre, ¿no? Que nos deja, ¿no? Correctamente peinados, de repente con un corte, de repente también afeitados, ¿no? Como ya lo solía hacer nuestro Divino Maestro. Hay toda una cierta costumbres Ejemplos, ¿no? ejemplos que nos deja nuestro Divino Maestro. Y nosotros estamos, hermanas y hermanos, comprometidos con eso, ¿no? Y ¿Qué también, nos puede decir, hermano Daniel, con respecto a los divinos símbolos? Que realmente muchos creen de que con una imposición de costumbres muy humanas, muy mundanas, ¿no? Que solamente un tipo de ceremonias, algo exclusivo, y eso también debemos ya, digamos, romper ese mito, porque todos tenemos derechos e igualdades, ¿verdad, hermano? Así es, porque cuando nosotros escuchamos atentamente al autor de la doctrina en los cassettes, él jamás ha sido burocrático, no le ha gustado complicar. Él siempre decía, el Divino Padre es la mar de sencillez. Esto significa que todo debe ser sencillo, natural, debe ser en una forma común, unitaria y universal. ¿Por qué? Porque el Divino Padre Eterno hace un llamado a todos los seres humanos. Dice un rollo, basta que vuestros ojos hayan visto los rollos del Cordero de Dios y el Espíritu recibió el llamado del Divino Padre. Basta que el Espíritu haya leído el título 50 del divino símbolo del Corderito de Plata, y si el Espíritu vibra, en ese momento recibió el llamado del Divino Padre para usar el divino símbolo, si es que su espíritu, su estado de conciencia, está en un estado equilibrado. Y entonces tiene el anhelo de llevar el divino corderito, que debe esperar determinado tiempo, debe trabajar primero lote mínimo de divinos corderitos y coordinadamente con los equipos materializarlo. Acá no existe derecho de autor, no existe exclusividad, es un derecho universal, porque el autor mismo dice, cuando se extienda la revelación, no habrá quien no quiera llevar el símbolo del Cordero de Dios en todos los lugares del planeta, en todas las naciones. Va a surgir este deseo de querer ganar puntitos de luz usando el divino símbolo. Y la bandera, que es otro símbolo, tampoco nadie tiene exclusividad, ni de materiales, ni de tamaño. En los rollos está el diseño. Y de allí nosotros y muchos equipos de hermanos por diferentes partes han logrado hacer su bandera y lo izan en sus hogares, porque ese es otro mandato del Padre en un divino rollo, dice, todos los hogares de los explotados izarán la bandera del milenio de paz, porque en los colores de la misma está la filosofía del trabajo, el color celeste, y la filosofía de la doctrina de la intelectualidad, del conocimiento de la espiritualidad, el color amarillo. Y como eso es una profecía de corto plazo, el color naranja lo representa. Y allí está la Trinidad y los laureles como el símbolo del conocimiento solar y el poder del Hijo de Dios. Es decir, la bandera del milenio de paz tiene, como decía el autor, tiene un significado muy profundo, trascendental y universal. Es un derecho también para todos. La revelación nos hace recordar que todos le hemos pedido al Padre Eterno derechos. Y si uno no defiende sus derechos, el derecho lo defiende a uno, dice. ¿Y cuál es el derecho? El derecho de ser salvos por la doctrina. Ese es un derecho universal. Y el que bloquea, impide, dificulta ese derecho de salvación, pues en el día del ajuste de cuentas del divino juicio final, ya sabemos cómo va a ser el reclamo y la acusación de masas enteras contra esos espíritus, incluidos nosotros en alguna forma, por haber demorado el trabajo de la publicación. En un rollo dice, todos los que están viendo los rollos en esta etapa deben considerarse los primeros. Así que hermanos, todos estamos
con este recuerdo urgente que nos hace el Padre Eterno, de ponernos a la orden, convertirnos en obreritos del Divino Padre, ayudantes en la expansión de la revelación, y el título único que vale es el título de trabajador. Los otros demás títulos van a ser ajusticiados o van a recibir una carga muy grande de responsabilidad y de acusación por haberse puesto títulos extraños que nadie le había pedido en el reino de los cielos. Eso Así es, sería. así es, hermano Daniel. Realmente este tipo de programas, con toda sinceridad, tenemos el deber, hermanos que estudiamos la divina revelación, de muchos años, ilustrar de una u otra manera, hermanos, que están confundidos por el mundo, que a veces dudan, que a veces prefieren más conceptos humanos, por amistades humanas, por sentimentalismo y se dejan llevar y no le dan la respectiva importancia a los mandatos, a las órdenes de nuestro divino Padre Eterno. Y ese es el error. Y por ello realizamos estos programas. Es bueno, hermanos, despertar nuestras conciencias y tomar cartas en el asunto. No podemos permanecer indiferentes, no podemos permanecer circunstanciales, no podemos permanecer indecisos frente a una responsabilidad que es la difusión de la divina revelación Alfa y Omega tal como es. Me llena de agrado, me llena de alegría y no perdemos tiempo ya en aquellos pensamientos que todavía quieren sujetar a sus intereses, a sus imperfecciones humanas muy mundanas, la publicación de la divina revelación. Para nosotros eso terminó. Ahora tenemos un pensamiento nuevo. Somos pensadores libres. Y nuestro Divino Padre Eterno nos dio un libre albedrío. Y es inviolable. Unimos fuerzas para que esto llegue a más. Y esto realmente nos proyecta, hermano Levin, por ejemplo, cuando el Divino Padre Eterno nos habla y que ya estamos tratando de hacerlo desde el año pasado y se nos va presentando muchas cosas sobre el Congreso, ¿no? Para lo que será el primer Congreso de Obreros allá en Chile, pero también queremos hacer Congreso de Estudiantes de la Divina Revelación Alfa y Omega, porque lo que nos une es el principio. Y cuando, por ejemplo, realicemos pues las marchas, cuando nos demos a conocer en el mundo, nos vean que somos estudiantes y unidos en la divina revelación Alfa y Omega. Así es, hermano Rodrigo. Se cumple lo que dice el Divino Padre, ¿no? Todo llega a su momento, hermano. Yo creo que con estos acontecimientos que están sucediendo en estos tiempos, lo estamos demostrando, hermano. No solamente con palabras, sino con hechos, ¿no? Porque a veces hay muchos hermanos que hablan, se llenan la boca con respecto al término de unificación, pero es una unificación condicional, hermano. Es una unificación que nos pone límite y el cual el Divino Maestro no nos enseña ese tipo de unificación. Por eso quería hacer una pregunta, hermanito. ¿En base a qué podría ser la unificación? ¿Debe ser una unificación en base a las interpretaciones que un hermano de prueba lo da a conocer sobre la doctrina? ¿O es una unificación en base a lo que nos aconseja el Divino Padre, en este caso el Divino Maestro Luis? ¿Cuál sería su respuesta, hermano? Cuando en el pasado los apóstoles ven que alguien que no era de el grupo de trabajo de ellos, le dicen, maestro, hemos visto que esa persona está difundiendo en tu nombre y le hemos dicho que no lo haga. Cristo le dice, no se lo impidan, porque el que no está contra nosotros es de los nuestros. Entonces nosotros nos unificamos a la doctrina del Cordero de Dios, al divino conocimiento, nos unificamos al trabajo por la publicación y la expansión de la doctrina, nos unificamos con todos los hermanos y hermanas que no tienen complejos, que no tienen esos aires y extraña autoridad que nadie le ha dado. Nosotros nos unificamos a nivel de la base de ayudantes y trabajadores de la doctrina del Cordero de Dios.
sin títulos, sin condiciones, sin intereses, sin enemistades, sin líos, sin pleitos. Nos unificamos en forma de consenso, de unidad filosófica, unidad doctrinal. Nos esforzamos en cuidar nuestras costumbres. Constantemente estamos siendo probados y tentados, pero el apoyo y la resistencia mental que nos enseña el Padre Eterno nos permite ir superando. Y la puerta del arrepentimiento ante nuestras caídas y fallas también es una gran oportunidad que no nos hunde en el abismo, porque ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha violado la ley de Dios? ¿Quién no ha caído? Todos, en diversos grados. Pero teniendo la puerta de la salvación delante de nosotros, ¿cómo nos vamos a hundir si podemos aferrarnos al conocimiento de la doctrina? Y esto es un derecho universal. Entonces la unificación no es con grupos, porque ningún grupo es de Dios. No es con asociaciones, no es con extraños términos que surgen en este mundo de la prueba de la vida. Cuando escuchamos al autor dice, nada de lo hecho en este mundo va a quedar. El cielo y la tierra pasarán y el nuevo reino se va a extender. Y el nuevo reino es el reino del conocimiento, el conocimiento de la doctrina que transforma al mundo, tal como lo leemos en los divinos rollos. Esa es parte de la experiencia que vivimos en esta nueva etapa de trabajo colectivo, unitario y universal, hermanos. Bien, Así es, hermano hermano, Daniel. sí. ¿Tenemos alguna pregunta, hermano Así Carlos? es. Bien, hermano Daniel, nos hace llegar una pregunta a nuestra hermana a través de las redes sociales. Estamos saliendo, hermanas y hermanos, a través de Alfa y Omega, sede Huancayo. Nuestra hermana Loaiza Arroyo nos pregunta, hermano Daniel, ¿podría responderme una pregunta? Porque, ¿por qué cree que los hermanos de Lincia, nos dice, no publican en su totalidad todos los divinos planos telepáticos? ¿Qué nos puede comentar, hermano Daniel? Podemos deducir que ellos no han pedido publicar. Entonces, como ellos están cumpliendo un imposible que se han puesto, no pueden publicar. Porque para poder publicar, primero hay que pedir autorización al Divino Padre. No hay que pedir autorización humana. Ese es un error fatal. Primero se pide autorización al Divino Padre. El Divino Padre nos prueba, nos pone pruebas difíciles. Si la vamos pasando, se va materializando la publicación. No es sencillo publicar. Es un trabajo, es una lucha espiritual, moral, material completa. ¿Por qué? Porque es lo más poderoso del planeta con lo que nos estamos entrando a relacionar. La doctrina no es un asunto que cualquiera lo puede hacer según su libre albedrío. El autor dice, nadie se manda solo, ni él mismo se mandaba solo. Cuando le consultaban, él decía, voy a consultar al Divino Padre y luego le responderé. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, según hemos aprendido en la doctrina, es pedirle permiso de corazón al Divino Padre que nos permita publicar un sencillo y humilde volante. Y resulta que hacer un volante es lo más complicado que pueda pasar como prueba gráfica, prueba conceptual, intelectual, una persona. No es fácil hacer un volante. Un póster es más complicado. Y si decides o te viene la sensación de hacer un folleto, las pruebas son más difíciles. Y si quieres hacer un libro, las pruebas son completas. De ese nivel y de ese calibre son los obstáculos o pruebas que hay que pasar. Y por lo visto, si alguien no puede publicar, se deduce que no quiere pasar esas pruebas o no le ha pedido autorización al Divino Padre y no la ha concedido. ¿Y por qué será? El juicio lo va a demostrar. Y como dice la Escritura, por el fruto se conoce el árbol. Quiere decir que los espíritus respetuosos de lo de Dios lo hacen en forma gratuita, con los mejores materiales y con lo mejor de sí, porque se supone que ya pasaron las pruebas que se refieren a toda edición relacionada con la doctrina más poderosa de la Tierra, con el conocimiento más maravilloso del universo, con la belleza, dibujos, obra maestra del arte galáctico, cósmico y universal,
con la melodía, sintonía y las letras de los divinos rollos. Es decir, nosotros gozamos con la revelación, pero en su plenitud. Cuando uno hace un volante, goza, se emociona y vibra. ¿Por qué? Porque entra en un diálogo con las palabras, los colores, los términos. Son experiencias, hermanos, que hay que sentirlas para vivirlas o vivirlas y sentirlas. Por eso, quizás, hermanos, no hay publicaciones, como dice el Divino Padre, todos los días. Así es, hermano. Bien, Quería contar algo, hermano. Creo que lo que dice el hermano Daniel tiene mucho que ver con lo que dice nuestro Divino Padre, ¿no? Nos dice que se va a extender por todos los medios posibles. Hablamos del cine, hablamos de la televisión, hablamos de los periódicos. Una de estas son los libros, los afiches, los volantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras de repente más adelante por comerciales, ¿no? Pero ya esos serían términos humanos. Y uno de esos que me hace reflexionar el hermano es que si no ha salido todavía la Divina Revelación Alfa y Omega, de repente más seguido por la televisión, por las películas, es porque de repente nosotros a nivel humano todavía tenemos una cierta dejadez, ¿no? No queremos afrontar ese reto de imponer nosotros mismos esa carga, ¿no? Que hace porque realizar una película de repente, o de repente una serie de la Divina Ciencia, o de repente programas televisivos, conllevan toda una logística, toda una preparación de por medio, estudios y todo eso, y nos damos cuenta, hermano Daniel, hermanos, que pues humanamente nos falta, ¿no? No estamos todavía muy preparados. hermano Daniel, por ejemplo, en la Divina Revelación Alfa y Omega nos habla sobre un concepto bien bonito que nos dice, todo concepto humano tuvo su tiempo, toda ciencia humana tuvo su tiempo. Ahora se impone el conocimiento de Dios. ¿Quién sirvió a quién? Que espere todo de quien sirvió, ¿no? Una enseñanza, pero que a mí me estremece y me da fuerzas, como a nuestros hermanos que difundimos, de que a nivel terrestre los conceptos humanos, organizaciones humanas, nuestras imperfecciones, hemos ido superándolos. Y por cierto, hermano, algo muy delicado es que todos en la prueba de la vida somos seres humanos falibles, con aciertos, desaciertos, y eso se ha demostrado en el mundo. Pero justamente nuestro Divino Padre Eterno nos habla del arrepentimiento. Y con exclamativo está el arrepentimiento, dice, ¿no? Sí, Eso, ese es en el último fragmento que faltaba de los cassettes, hermano. sí, Espero que lo hermano. hayas disfrutado. Y una maravilla, hermano. No, Una maravilla. hermano, eso es lo que faltaba. Sí, hermano. Bueno, entonces yo me pongo a pensar, hermano, a veces el ser humano entiende ahora con la divina revelación que ningún ser humano es un modelo de ángel. Todos estamos en prueba. No hay un ser humano que no haya cometido errores. No hay un ser humano que no haya cometido algún desacierto. Pero justamente corregirnos, poner el esfuerzo mental para poder superar nuestras pruebas y no ir a ese punto, sino al contrario, a los méritos. Porque al Divino Padre Eterno le agrada el mérito, el sacrificio, la entrega. Porque nosotros, por ejemplo, acá para hacer una conferencia que vamos a hacer para el 30, que ya tiene conocimiento de nuestro hermano, es toda una labor, hermanos, de medios de comunicación, de volantes, de nuestros afiches, y es toda una labor donde los hermanos se ponen pilas y hacen los trabajos, y eso nos mueve conciencias, y eso nos va purificando, porque sabemos, hermanos, que es una lucha entre el bien y el mal, el contrapuntaje, si se quiere, ¿no? Entre las virtudes y las contravirtudes. Y es que no hay un ser en la tierra que puede ser digno de lanzar la primera piedra y decir, pues, que él es puro, ¿no? Como dice el Divino Padre Eterno, hermano, usted habrá leído, dice, ¿no? Que lance la primera piedra y que esté limpio de pecado. Para ser juez de sus hermanos había que ser puro de espíritu. El único juez es vuestras conciencias. Cada uno debe evaluarse, debe rectificar sus caminos y seguir adelante. Porque ¿qué más querrá las tinieblas que los hermanos de la luz echen para atrás? No, tenemos que echar para adelante con muchas
desaciertos y aciertos, y es que eso nos mueve, hermano Daniel. Y desde acá, nuestro apoyo a todos los hermanos del mundo que ya se han comunicado y quieren más materiales. Y quisiera más bien que nos informe, hermano, por ejemplo, en caso de Internet, ¿cómo hacen los hermanos para entrar y tener toda la publicación y que ellos también lo publiquen, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Gracias al Divino Padre Eterno, un trabajo de muchos años, ya hemos logrado avanzar con la traducción de los 302 rollos al inglés. Estamos hablando de traducción por parte de un traductor, un estudioso de la doctrina, que traduce año tras año, día tras día, al inglés los 302 rollos, los 3.700 títulos, los 20 artículos, los 10 cassettes, ya están en inglés en la página web alfayomega.com, en el botón que dice inglés para la ciencia celeste. Allí está todo traducido a ese idioma. Estamos avanzando el 10% al francés, el 10% al portugués, tenemos desde el 1% al hindi, al ruso, al árabe, a los idiomas más hablados. Estamos empezando. Como el autor mismo dice, esto recién empieza, porque no se va a detener y va a abarcar toda la tierra. En la página alfayomega.com, además tenemos audios de cada rollo en 5 plataformas de podcast famosas en el mundo, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Overcast y otra más. Son 5 plataformas que tienen en audio todos los rollos, todos los títulos, y de esa forma, de cualquier país podrían acceder y tener por lo menos una muestra de la doctrina. Aparte de ello, existe un botón automático de traducción a 100 idiomas. Es un programa que se aplica a la página web y el que desea conocer un poco más en su respectivo idioma lo puede hacer desde el español o desde el inglés, que son como puentes para otros idiomas. Está también rollo por rollo en la página web. Uno puede leer, ahí está la carátula de cada divino rollo, 302 rollos uno por uno, están ordenados en categorías, los 96 rollos primero, después los rollos de las Sagradas Escrituras o parábolas, los rollos del origen de las cosas, del sistema de vida, de los platillos voladores, otro botón de los títulos y los cassettes, todo transcrito para que pueda leerse en los celulares, en las tablets, en la computadora. Y estamos empezando el proyecto de la emisora por internet las 24 horas al día, y es Radio Alfa y Omega. Y otra emisora para escuchar, en este momento ya tenemos 100 canciones con inteligencia artificial, con la letra de la doctrina. Uno puede ir trabajando, va escuchando las canciones y va memorizando frases, fragmentos, expresiones, conceptos, revelaciones de los divinos rollos por canciones, algo así como el cantar de los cantares. Tenemos, hermano, un mundo de trabajo colosal, así que bienvenidos los equipos en coordinación, vuestro equipo de difusión, el equipo que nosotros hacemos de publicación, coordinar para que esto dé grandes frutos, hermano, por todas partes. Eso es un gozo, una alegría, porque el Padre Eterno dice, mis hijos obreros deben tener ciencia, alegría, trabajo y paciencia. Así que, hermanos, estamos hermanados y unidos con esas virtudes. Hermano Así es, Carlos. hermano, así es, hermano. Me parece muy interesante, hermano, todos esos esfuerzos que viene realizando. Y en base a ello, hermano, sabemos que estos materiales están digitalizados. Están en su totalidad, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora otra cosa, hermano, nos gustaría que nos compartas un poquito acerca de la labor a través de la internet, ¿no? ¿Cómo es que surge esta idea? De repente, ¿quién le da soporte? ¿Cómo surgió todo esto, hermano? Porque vemos nosotros en el campo ya de difusión cómo es que esta herramienta sirve pues como un medio sólido, ¿no? De nosotros poder compartir a nuestros hermanos. Que si bien de repente no podemos llegar a través de los materiales físicos, siempre compartimos en los volantes, en de repente los materiales pequeños que tenemos a disposición, ¿no? Gratuitamente.
poner la página de alfayomega.com y también nuestros hermanos, ¿no? Que también tienen los materiales alfayomega.p. Y vemos nosotros este gran soporte, esta gran ayuda que tienen pues las redes sociales, las páginas web. Cuéntenos un poco, hermano, acerca de esto, la labor que llevan y también cómo es que se sostiene esto. En 1997 se logró alquilar el dominio alfayomega.com. Entonces ya tiene bastantes años de trabajo y de evolución la página web. Y nosotros mismos nos encargamos del diseño, de la administración, la gestión, el mantenimiento de los contenidos que vamos publicando en la página web. Por recomendaciones de los técnicos, es que tenemos ahora un estilo bien sencillo, bien básico, porque cuando le poníamos animaciones, efectos, demoraba en ingresar el usuario, el interesado, a la página, vía celular o su computadora. De tal manera que ahora, rápidamente, en unos segundos, abre la página y pueden acceder sin ningún otro bloqueo o traba. Con un clic directamente en la portada de Un Divino Rollo se abre, con un clic en la portada se escucha el audio, con un clic en el archivo PDF se descarga un libro completo, con un clic en la foto de Un Divino Rollo se descarga el tamaño original. Por la gracia del Divino Padre Eterno, ya tenemos subidos y retocados 111 copias de los Divinos Rollos al tamaño original de 1 m por 70, que pueden imprimirse en gigantografía y leerse y iluminar todos los hogares con los Divinos Rollos, con un retoque hecho por artistas, por diseñadores, por creadores, por obreros que aman lo del Divino Padre y dan lo mejor de sí para que salga con belleza, con lo delicado y hermoso que es trabajar con los planos celestes, con los rollos telepáticos. Y actualmente tenemos varios dominios, todos vinculados al dominio principal alfayomega.com, porque debe estar bien protegido, bien asegurado este dominio, porque tiene una cantidad grande de materiales añadidos, incorporados, para que todos puedan acceder a este sitio como una fuente de información y puedan tener a su alcance con un clic la divina revelación que existe en el Perú. Ese es a grandes rasgos, hermano, el trabajo de la página web. Gracias, hermano Daniel, hermano Levi. Ya llegando a nuestro final de nuestro programa, hermano Daniel, yo personalmente, como nuestros hermanos, le agradecemos por esta participación y esta unificación que no solamente es pues imaginaria, es real, es tácita y va para más. Vamos para más. Y lo cual, nuestro agradecimiento pleno a seguir adelante en esta labor, en este trabajo, y seguiremos pues abriendo nuevas fronteras, nuevos pasos para ir ingresando en todas las partes del mundo con la divina ciencia celeste. Hermano Levi, sus palabras para despedirnos. Luego, al final le pasamos a usted, hermano, para que cierre con broche de algo. En primer lugar, agradezco al Divino Padre Eterno por darnos esta oportunidad, hermano, para concretar su voluntad del Divino Padre. La unificación realmente debería ser de esta forma, desinteresadamente, hermano, sin esperar nada a cambio, porque eso es lo que nos enseña el Divino Padre, dar las cosas sin esperar nada, hermano. Y hermanos, todos los que nos oyen, hermanos, les decimos que estamos empezando, hermano. Esto es el inicio, hermano. Y tengo fe y los hechos que estamos haciendo, hermano, lo vamos a demostrar con hechos, hermano. No con palabras, sino con hechos, hermano. Agradezco, hermano, una vez más al Divino Padre, agradezco una vez más a la Divina Madre Solar y agradezco de todo corazón al Divino Primogénito Solar, Alfa y Omega, hermano. Gracias, hermano Levi. Hermano Carlos. Bien, hermano Daniel, es un gusto realmente conocer toda la labor que hay detrás, ¿no? Porque vemos lastimosamente que hay ciertos malos comentarios que de repente hacen mal la labor, pero ya vemos que nosotros leyendo, compartiendo los textos, ¿no? Los libros, realmente cuando tú te pones en conciencia y pones a leer, te das cuenta pues que hay una concordancia, ¿no? Con los planos telepáticos. Así que, hermanas y hermanos, no le tengan miedo, son materiales
realmente muy bonitos, muy hermosos. Lo pueden conseguir en la página web y también, pues, ¿no? Está libre para todos nosotros. Hermano Daniel, muchas gracias, agradeciendo también a nuestro divino creador por toda esta oportunidad que nos da. Bien, hermano Daniel, me resta agradecerle y ante todo a nuestro Divino Padre Eterno por toda la labor, por el desinterés y por seguir uniendo a muchos hermanos que, bueno, pues andan por ahí y que necesitan ser un poquito orientados en esta idea de unificación de estudiosos de la divina revelación. Y esto va creciendo, esto va creciendo. Hermano, sus palabras para nuestros hermanos que nos escuchan. Y no será esta la Que no primera, sea, ¿no? que no sea la Vamos a tener muchos ya, pero de muchas otras, temas muchas otras. específicos, ¿no? Sí. Sí, Tenemos acá cantidad de temas que podemos hablar y desarrollar. Grosor, hermanos. Hermano, sus palabras. bien, hermanos. Eh, Debo decirles a todos nuestros hermanos que leen, estudian la doctrina, que hay 111 copias de los Divinos Rollos que sirven como fuente base para comparar todas las publicaciones que hacen los diversos editores. Y debo decirle que nosotros tenemos cuidado en la revisión para que no haya muchos errores o falsear el contenido. Así que podemos ser objeto de señalamiento, pero también de apoyo. Hay muchos hermanos que revisando los originales, o sea, las copias de los originales, nos envían un mensaje y nos dice, hermano, a esta transcripción le falta esta palabrita, o le falta este punto y coma, o le falta este acento. Por favor, corríjanlo. Inmediatamente, al instante, la página se actualiza con el apoyo de todos, porque todos hemos pedido poner el hombro a ayudar para que la revelación salga lo mejor posible. Y esta unificación da frutos. Hermanos, muy pronto, Dios mediante, recibirán un lote de folletos del cerebro, del mensaje telepático y los calendarios que para el día de aniversario, el 26 de noviembre, tengan estos nuevos materiales y disfrutar con todos los que van a participar con gozo, alegría y ciencia de la celebración, el agradecimiento al Divino Padre por haber enviado a su Hijo amado, el Divino Jesús de Nazaret, encarnado en Luis Antonio Soto Romero, nuestro primogénito solar, Alfa y Omega, al cual siempre le damos nuestro agradecimiento por la sabiduría que nos transmite, recibida del Divino Padre. Un gran abrazo y gozo de corazón, conciencia y alegría para todos nuestros hermanos y hermanas de los equipos de trabajo de las diversas sedes que aman la doctrina del Cordero de Dios. Muchas gracias por su invitación, hermanos y Gracias, hermanas. hermano Daniel. Y bueno, ya se sumó nuestros hermanos de Ayacucho también. Van a estar acá en la Navidad, acá en Huancayo. Se suman también muchos hermanos de otros lugares, diferentes pueblitos que ya nos han escuchado y esto está que crece. Bien. Gracias a la voluntad de nuestro Divino Padre Eterno, un fuerte abrazo a la distancia. Celebremos el 26 la llegada del más grande conocimiento, patrimonio de la humanidad. Hermanos, gracias por escucharnos y compartir con todos nuestros hermanos a través de las redes sociales. Y solamente glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Hasta otra oportunidad. Gloria al Divino Padre.